La verdad que es algo que todavía no deja de asombrar a las personas que vienen, y como decías vos recién, más allá de lo religioso, hay personas que vienen por el atractivo arquitectónico. De hecho es muy visitada por arquitectos, porque incluso hay una fusión de estilos dentro de la misma iglesia y es difícil encasillarla en algún estilo en particular. Pero obviamente, aparte del costado religioso, como te decía, hay muchísima gente que viene con una idea, y la verdad que queda maravillada y asombrada, porque a pesar de que estemos en el siglo XXI, año 2013, sigue asombrando el contexto donde está la iglesia, porque sigue siendo en el medio del campo, como dijiste vos. No corresponde por ahí el derroche de arquitectura que tiene la iglesia para lo que es el entorno, más allá de todo mi respeto a lo que es el pueblo, pero es una iglesia que si quizás hubiera estado en un pueblo mucho más grande, no hubiera pasado lo que pasó con respecto a cómo se ha venido abajo, y sería quizás incluso más visitada. Vayamos al nacimiento de esta iglesia. ¿Cómo y por qué se construye? Que también eso tiene un rico historial. Esa es la parte de que es una iglesia que tiene una iglesia con leyenda, ¿no? La historia más o menos es así. Yo, si bien me crié escuchándola, en el año 1880 don Ramón López Lecube viene a estas tierras como asignado por su amigo y en entonces presidente Julio Argentino Roca, con los fines de habitar y de empezar a explotar las tierras que se le habían ganado al que en esa época se le denominaba al indio, ¿no? Y una de las maneras de lograr retener y mantener esas tierras era explotándolas, y en este caso fue la creación de 3 estancias que construyó, que fundó Ramón López Lecube en la zona, que son San Ramón, San Alejo y San Rafael. Esto era el año 1880. A los 7 años, cuando ya estaba radicado y afianzado en el sector, cuenta la leyenda que en un atardecer de verano de 1887 sale a recorrer sus campos con su mayordomo, de origen inglés, de apellido Graham, y recorriendo sus tierras, en un determinado momento se dan cuenta que están siendo perseguidos por un malón, por un pequeño grupo de indios, pero que venían, como vulgarmente se decía, a degüello. Obviamente la reacción de ellos fue salir corriendo con sus caballos, pero obviamente jinetes muy veloces y muy preparados para ese tipo de trabajo. Los aborígenes muy rápidamente quedaron cerca de ellos y optan por la decisión de agarrar cada uno por un camino aparte, por una manera de disuadirlo. En ese momento él pasa por una hondonada, por un cañadón, y pasa cerca de una vizcachera, se baja del caballo y él se esconde en la vizcachera y asusta al caballo para que se vaya. Pasaron horas que, como dice la leyenda, para él fueron días en el que él estuvo en esa vizcachera, y dentro de esa vizcachera él hace la promesa de que si se salva de esa situación que estaba viviendo, él iba a construir un templo en el mismo lugar donde se salvó. Efectivamente pasaron horas, los indios no se dieron cuenta que él estaba escondido. A las horas salió y lo único que encontró fueron manchas de sangre que le hicieron pensar. De hecho, nunca más apareció el mayordomo. Pasaron varios años hasta que se afianzó económicamente en el lugar, y recién en el año 1900 empezó la construcción de la iglesia, muy lentamente. Estimemos que ya para esa época el trazado del ferrocarril ya pasaba por el lugar, y la mayoría de los materiales eran provenientes incluso de Europa, que los hacía traer por barco y venían después por tren hasta López Lecube. Para tomar en cuenta, la iglesia está ornamentada con vitró traído de la zona del Tirol, de Austria, y los mármoles son traídos de la zona de Carrara, que es el mármol por excelencia a nivel mundial. Y empezó, ya te decía, en el año 1900, tardaron 12 años en construirla sin parar. O sea, no es que la obra estuvo parada, sino que hay que tomar en cuenta que los medios de comunicación y de traslado de materiales de esa época, y dada la distancia que había incluso de Bahía Blanca, traía aparejado que todo sea mucho más lento. Y en 1912 se terminó, y después
sinceramente esa parte de la historia no la sé que responde más a motivos burocráticos, que tardó bastante tiempo en poder ser inaugurada, que fue el 30 de agosto del año 1913. Por eso este año estamos celebrando los 100 años de su inauguración.